Hola, ¿qué tal? Buenas noches, raza. Esto es Todo Menos un Podcast y hoy tenemos un invitado súper especial. Tengo que contarles que es amigo mío. Tengo ya tiempo de tratarlo. Me tomé la libertad de invitarlo sabiendo que su respuesta podía ser no y me aceptó la invitación. Sé que no es fácil a lo mejor contar las cosas que va a contar aquí en este episodio, pero señores, les quiero presentar a Lalo. Dímelo, Lalo, ¿cómo andamos? Bien, vientos. Excelente, qué bueno, me da mucho gusto que me hayas aceptado la invitación, estar aquí contando todo este tipo de cosas. Les cuento, banda, Lalo es amigo mío de hace 3 4 años. Hoy lo considero familia y él sabe que lo que estoy diciendo no es mentira. Y yo lo invité porque a lo largo de este tiempo que tenemos de amistad, pues me ha contado todo tipo de cosas en relación a la manera en cómo él vivió ser realmente un chavo banda como tal. Y le hice la invitación, le dije que quería platicar con él y yo sé que es difícil, pero muchas gracias, Lalo, por estar aquí y por contarnos tus anécdotas, Lalo. Te quería preguntar, Lalo, ¿cuántos años ya de chavo banda? Pues yo desde que tengo 16, pues ya tengo 50. Tienes 50 a los 16, Los 34 16, años. así es. ¿En qué año empezó este movimiento, Lalo? Cuéntame, güey. Empezó como en los 80s, desde un 13 de abril. Empezó formalmente el movimiento. Un año después de un 13 de abril del 86. Fue Madre. cuando mataron a un pandillero de ahí de la colonia. Yo tengo que contarles lo siguiente para que entren en contexto. Cuando yo voy manejando y Lalo me acompaña a algún lugar o cuando algo, Lalo tiene algo que se llama memoria fotográfica y me habla de fechas concisas. De cuando Sócrates Rizo García, de cuando tantas cosas que me dicen tal mes de tal año y lo que están oyendo ahorita no es mame, es real. Lalo, ¿cómo empieza el movimiento? ¿Cómo, cómo se hace? ¿Cómo nace un movimiento de lo que viene siendo algo que es muy difícil? O sea, el ser pandillero y luego todavía alinearlos. En sí, ¿por qué nacen, Lalo? Cuéntame de ese asesinato que marca la época de los Chavo Banda en Monterrey, de los Chavos Banda. Sí. Como te digo, fue un 13 de abril del 86. Me acuerdo que estábamos jugando fútbol nosotros en la avenida, le decían La Curva. La curva. La Curva, de hecho había un puestecito que se llamaba El Tri, y ahí El- se juntaba toda la banda de la colonia, que eran ¿En los qué cholos, colonia era, Lalo? es de Valle de Infonavit, Valle de Infonavit, en la zona de Valle Verde. en Valle Verde. Valle Ok. Verde. ¿Y tú estabas ahí, te tocó presenciar Me eso? tocó presenciar porque en ese entonces estaban los cholos, los grandes, y se estaban peleando con los vagos, que era la pandilla del sector de enfrente, allá del primer sector, Ok. estaban en el segundo. Se estaban peleando entre ellos así a pedradas, como antes. Que era muy común ver ese tipo de Eh, confrontaciones. O le- sea, yo soy de una pandilla, tú eres de otra, tenemos pedos y pues con lo que hubiera. Y era en pleno mediodía ese día, me acuerdo. Estábamos jugando Fin fútbol de nosotros. semana, me imagino. Sí, era un domingo. Un domingo. De hecho, pues estaban peleando entre ellos y llegó una granadera ahí Como que a calmar. a calmar la bronca y pues ya al final se olvidaron de estarse peleando entre ellos y como la patrulla quedó en medio de la Del disturbio. y haz de cuenta que se olvidaron de pelear entre ellos y se fueron sobre los policías. Y el policía sacó su arma y disparó al piso y le tocó a ese chavo que te digo, el Eri. Tú lo No, conocías. sí, sí, eran de los chavos más grandes ahí. Yo estaba más chaval en ese entonces, tenía como 13 años. 13 13 años. años, al año siguiente se empezó a formar ese movimiento, De los chavos Chavos banda. Banda. Y empezó aquí, los llevaban a tour a nosotros allá a México, a Guadalajara, a Tijuana. O sea, a lo que yo entiendo, fue una respuesta gubernamental fue un movimiento que lo propuso organizaciones civiles, Lalo, no sabes si fue alguna organización como tal. O sea, ya sabes que hay organizaciones sin fines de lucro que a lo mejor pues lo que buscan es la estabilidad y que a lo mejor en aquel momento el sector ese de la población
estaba tan infestado de pandillas que a lo mejor organizaciones lo propusieron o fue directamente el gobierno, Lalo. ¿Cómo pasó eso? Porque para que me cuentes que te llevaban a convenciones al DF, a Guadalajara, ¿quién auspiciaba el movimiento de los chavos banda? Pues es Jesús Rivas. De hecho, todavía allá anda el compa. Era pandillero. Él se vio involucrado en ese hecho de cuando mataron a Heriberto. Heriberto Olvera Banda. De hecho, hay movimiento aquí en Nuevo León. Cada 13 de abril se hace en la macro. Cada 13 de abril. En honor a él. En honor al chavo que mataron. Y ahí hay de todas las culturas, de toda la música y todo. Cada 13 de abril. ¿Te ha tocado ir a esas convenciones? Ese en los bajos de ahí pues ahí en la plaza. Del Palacio Municipal, así, donde se hacen los bailes de los viejitos y todo ese rollo. De hecho, ahora se hace acá, enfrente de la mera casa grande de gobierno. Ah, su madre. Y todavía en estos años todavía existe eso? Todavía, después, pues en la pandemia no, pero ahora otra vez ya volvieron. De hecho, en el Face traigo a Jesús Rivas y todavía anda. Lo sigues ahí. Anda en el movimiento, anda en la Procuraduría. Ok. Ahorita. Tú te hiciste chavo banda, entonces desde esas épocas. ¿Cuál era tu banda, Lalo? Pues eran todos cholos. Y nosotros éramos cholos califas. Todos cholos y cholos califas. Cholos califas. Es que eran cholos, por decir, eran cholos de la octava, cholos califas, cholos chidos, cholos pachucos, pero al final de cuentas todo era uno, al final, para una bronca. ¿Entiendes? Wow. Porque en cada cuadra había una pandilla donde vivía yo. O sea, quiero pensar que la organización global eran los cholos. Sí. Pero entonces los cholos tenían los cholos califas, cholos, etcétera. Pero venía otra banda a ingresarla y saltaban todos los cholos. O sea, todas las facciones que tenían los cholos. O sea, era un movimiento de varias bandas como tal. Pues de hecho sí, porque sí me acuerdo mucho también de muchas broncas. Hubo una bronca en que había unos vatos que acababan de salir del penal y andaban ingresándola por cuadra. ¿Un vato? Sí, pero con varios. Ajá. Y agarraban a calditos, ¿verdad? Y se empezaban a dar cuenta todos que quién era. Y, oye, es que aquellos, los de la novena, están ingresando. Y, pues que se juntan todos y ya sabrás. Pues les llovió, nos metimos a la cuadra y quebraron de vidrios y todo. Todos corrían para sus casas y pues hasta allá les llovió. De hecho, se quedaban varios tirados ahí donde pues ya no lo hacían, ¿va? Y luego pues, no dejábamos entrar a la ambulancia. Iba la ambulancia a entrar y no la dejamos entrar porque ahí decían nada, que se mueran, porque andaban ingresando. Sí, porque andaban ingresándola. Y eso fue cuando tú estabas morro, 16. Sí, tenía 16 años y mi mamá andaba detrás de mí, que no fuera, y yo le decía, es que es el llamado. ¿Cuál era la postura de tu mamá, Lalo? O sea, ¿cómo le explicas a una madre que su hijo está en ese movimiento? ¿Qué fue lo que te llamaba de ese movimiento? Pues que no que me llamara la atención, sino que tenías que hacerte. Tenías que hacerte porque si no te iban a comer vivo. Te iban a comer vivo. Sí. Era sobrevivencia, Lalo. Sí, así es. Ahí tenías que hacerlo. Tenías que hacerlo y hacerte fuerte como ellos. Me ha tocado, para que entren en contexto, una vez hace poco, ¿te acuerdas que pasamos ahí por donde tú vivías? Sí. Y son como puros departamentos en Valle Verde, ¿verdad? Sí, los Palomares. Los Palomares, edificios de departamentos y entonces ahí era como, pues como, ¿cómo se llama? Como el caserío, ¿no? De Puerto Rico, me imagino yo. Era todo el cholaje. ¿Cuántos cholos eran y cuántos quedan, Lalo? No, pues eran bastantitos. Estás hablando arriba de unos 2 centenas y así. Su madre, 200 cholos. Divididos en las facciones que ya mencionabas. Sí. ¿Te acuerdas cuántas facciones eran? ¿No eran infinidad? No, éramos, como te digo, eran califas, pachucos, los de la octava y los de Hacienda y la banda. Eran 5 facciones. Sí. 200 cholos divididos en 5 facciones. Ponle de, ¿qué? 40. Más o menos. 5 por 4, 20. Más los visitantes que llegaban y se anexaban sí. Y la chinga. Sí. ¿Y cuántos quedan, Lalo? ¿Hay gente que todavía sigue con ese modus vivendi de ser un chavo banda? Pues ya no, ya los que están ya. Pues tuvieron sus hijos, me imagino, se casaron. Pues ahorita, pues la nueva generación que andan ahí con armas y todo eso. Ya no es con nada. Pero ya no son chavos banda. No, ya. Yo entiendo que sus culturas ya
son diferentes sin entrar en detalle. También entiendo que van pasando los años y que la situación en cuestión de pandillas cambia. Ya como tales originales, tú dices que tienes contacto con algunos todavía por ahí en el Facebook. Todavía, pero ya son pocos ya. Ya no, Pero no. ya, pues ya retirado, ya nada que ver con eso. Oye, Lalo, ¿cómo era la cultura? Porque me cuentas que eso fue en los 80s, más o menos. ¿Qué música escuchaban? ¿Ya existía la música colombiana? ¿Ya estaba en su auge? ¿O apenas iba entrando? ¿Cuál era el lugar de esparcimiento? ¿Qué música escuchaban? ¿A dónde iban? ¿Cómo era ser un chavo banda en los 80s? Pues escuchábamos mucho la música colombiana en formato de vinil En formato de vinil. y las Las rebajadas. Sí. Andrés Landero, Alfredo Gutiérrez, Zeto Molina, todos esos, Celso Piña, que es pues aquí el papá de los pollitos. El papá de los pollos. De hecho, ahí él se casó con una chava de ahí. De con ustedes. Sí, sí. Ahí andaba seguido el señor también. Y ustedes me imagino que lo cotorreaban, pues era. Pues sí, ahí se juntaba. Era De hecho, la nos banda. regalaba cassettes. No manches. Regalaba cassettes. Cuando traía el de Gitana. ¿Y cuáles Sí, eran claro. los lugares de esparcimiento? ¿Para dónde corrían? Me imagino que se juntaban ahí en las plazas, pero había un lugar donde se... O siempre oliendo baile. Siempre íbamos para los Villagrán. ¿Qué es Salones los Star, Villagrán? unos salones que había en el centro antes. En la calle Villagrán, me imagino. Sí, pero estaba el Cine Encanto, que ahorita pues ya está todo desaparecido ahí. Wow. El Cine Encanto. ¿Tú ubicas, Cox? O sea, ni idea. Es que es la cuadra donde estuvieron todos los tables, ahí el Sabino y toda esa cuadra. Y había salones y me imagino que iban cintas. Sí, de hecho era un salón ese de música, para música colombiana. Ahí tocaba seguido Celso Piña, los vallenatos de la cumbia, la tropa colombiana. Y todos corrían para Todos allá. corrían para allá. Y ahí, pues, también para este lado, Guadalupe y el Plaza Jardín, a verlos mano a mano. Oye, Lalo, y por ejemplo ahorita, es lo que estamos platicando hace rato, ya es que pues las sexivaguitas, ¿no? Que tienen su cultura, a lo mejor su formato de personalidad. ¿En aquel tiempo eran igual así las sexivaguitas o cómo era Pues sí había, pues de hecho ahí nosotros teníamos a las cholas. las cholas? Y aquellos, pues los de enfrente eran los vagos. Ajá. Y pues allá eran las copetonas. Las Y copetonas. se agarraban entre ellas también. Pero era una forma de vestirse. Sí, las morras se vestían como con gabardinas y pantalones atubados, Converse, el pelo así para abajo y para arriba, así como copetón. Esas eran las copetonas. Copetonas. ¿Y las cholas? Pues era casi similar. De que se hacían los chonguitos Los acá. copetes y camisas de franela así holgadas y pantalones atubados, Converse. Los Converse eran de regla. Eran los de regla. Los Converse, sí. ¿Disfrutaste tu época esa, Lalo? Pues sí. Dentro de todo sí lo disfruté. Sí, porque me imagino que el estereotipo en aquellos tiempos, o sea, generaba vamos a llamarle como discriminación. Sí discriminaban. Pues para empezar, si escuchabas música colombiana ya la etiqueta, eres un marihuano, drogadicto. Eras de lo peor. Nomás oyendo música colombiana ya eras tú, ya estabas marcado por la gente así, de lo peor. No, y actualmente todavía. Pero a lo mejor ya se bajó un poquito el tabú porque, pues a fin de cuentas hay mucha raza que oye música vallenato, música colombiana, que son empresarios. Sí. Y tienen sus antros y la madre, es algo muy común. Pero en aquellos tiempos entonces sí había discriminación como tal. Pues demasiada. Era esa música y la del Tri. La del Tri, la música para locos, decía. Exactamente. Música para locos. Qué chido, Lalo. ¿Cómo te metiste? O sea, ¿cuál fue ¿En qué momento tú, porque me imagino que eras chavo y traías todo el power, me imagino que tenías dudas, me imagino que querías crecer, ¿no? Como todos que nos queremos comer el mundo. Pero ¿cuál fue el día que tú dijiste, yo ya no soy un aspirante a chavo banda, yo ya soy un chavo banda? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo te metiste, Lalo? Pues más que nos llevaban. Primero nos llevaban a hacer así acciones cívicas. Íbamos a las colonias así marginadas, íbamos a repartir comidas, así los jugos, aguas y a pintar paredes. Bueno, pero a lo mejor no me di a entender. Eso fue ya cuando fue la organización de los Chavo Banda como tal. Pero tú, ¿cómo llegaste? O a lo mejor yo no entiendo el contexto con esto que me estás diciendo.
Para mí ser chavo banda es el estereotipo de cholo pandillero. Pero después entonces el ser chavo banda pasó a ser algo hasta como que como que una etiqueta gubernamental. Sí. Yo te hablo del pandillerismo como tal. ¿Cómo te hiciste pandillero? ¿Cómo te nace? ¿Y en qué momento tú dijiste, yo quería ser pandillero, pero ya no quiero ser pandillero, yo ya soy pandillero? ¿Cómo te metiste a eso? Pues que sin querer, porque eran las circunstancias pues, del mismo ambiente donde estabas. O sea, Era hostil el ambiente, era sí, difícil. y ahí sin querer ya estabas. Ya por cuando acordaba, pues ya estabas. ¿Y pues ya para dónde te hacías? Sí, y era de, como te digo, ¿para dónde me hago? Tenían obligaciones, Lalo. Cuando tú eras de una pandilla, o era puro rebán, era juntarse, echar botana, echar ahí relajo, o realmente sí había acciones, sí había operativos en contra de otras pandillas. Pues sí, en la colonia siempre había la operación la de los camiones. Se metía un camión repleto de policías y ya era como un toque de queda después de las 10. Eso fue antes de la organización de los Chavo Banda. Antes, sí. Pero el abuso policial era demasiado. A veces nomás llegaban y nomás estaban afuera y pues te violentaban. Aparte de esta entrevista que me estás dando aquí, yo noto muy marcado tu descontento hacia la línea policial de aquellos años, Lalo. Sí fueron violentados ustedes por la policía. Sí. De hecho, hasta a un compa lo dejaron loco de tanto macanazo que le dieron. En alguna redada. Sí. Sí. Y era demasiado el abuso. ¿Cuándo se acabó eso, Lalo? Después de que se empezó a hacer el movimiento, yo tenía como 18 años, el de la banda. De la- Ya nos ponían en mesa redonda con los policías en lo que es el gimnasio Nuevo León, ahí con los Se comandantes. hacían mesas redondas para llegar a acuerdos de límites, de qué, de aquí está pandilla, etcétera, etcétera. De hecho, nos pasaban una hoja y poníamos Tu firma. lo que, O las peticiones. lo que no nos, cuál era el inconveniente que teníamos, cuál era la queja hacia los policías. Ya después de eso, pues ya cambió. Todos traíamos una camisa que decía la C y la B y acá atrás decía Organización Chavos Banda. Y los policías ya te veían después y ya no era el abuso, ya no. Ya nomás nos veían, nos me decían por el altavoz, son de la banda, nomás tranquilos, ¿verdad? Así, y se iban. ¿Tú sí notaste un cambio cuando la organización de los Chavos Banda sale a relucir, cuando se da pues el código de decir, yo soy Chavo Banda, pertenezco a la... ¿Era un movimiento, Lalo? ¿Era una organización? ¿Qué era? Sí, al final sí, eso fue una organización. Fue una organización, pues muchos, el que quiso agarró camino bueno. Como te digo, hay muchos que agarraron por el lado de la ley. Y Se otros que ya hicieron no están, policías. sí. De hecho, Porque ahorita, de hecho, platicaste que iban a dejar comida a lugares, sí, y pintaban bardas. sí. Y de hecho también nos llevaban a jugar fútbol allá a los campos de Santa Catarina. Allá donde estaba la academia antes. ¿Cómo no? Bueno, nos llevaban ahí, nos llevaban también en autobuses allá al Cerrito, allá a las albercas de los Rayados, para esparcir, o sea, para no estar ahí en lo mismo, por si llegaba Semana Santa. Corríamos la voz por todas las cuadras, ahí están los autobuses allá en la avenida y pues todos para allá, el que quiera ir. Y tú ibas. Íbamos, sí. Pues yo de hecho le andaba ayudando a Jesús, porque él era el que hacía los bailes ahí, a pegar pancartas, cuando tocaba Celso y los ¿Tú traileros ahí. consideras que el fenómeno de los Chavos Banda y esa conexión que hicieron con el gobierno en aquel tiempo estatal sí rindió frutos? ¿Tú crees que sí fue benefactorio en el hecho de decir, antes de los Chavos Banda nos iba de esta manera y luego después de ser ya Chavos Banda se llegaron a acuerdos y nos iba de esta manera? Sí sirvió. Sí sirvió mucho. De hecho, hasta para aplacar la violencia y tanta bronca que había. Se aplacó, Y ya después se hicieron las calmó. bandas unidas, ¿Qué son las bandas unidas? donde todos se juntan y ya hay como un acuerdo de paz. O sea, Pero de eso fue ser, cuántos años después de la organización de la creación de los Chavos Banda. fue como, yo tenía como unos 13 a los 20 años, Ya. desde que pasó eso, 7 años después. Me comentas tú que empezaste a ser Chavo Banda a los 15, 16 16 años. años, sí.
¿Cómo era el meterte a ese tipo de mundo y qué drogas había, Lalo? Son las mismas de ahorita. No, pues la que reinaba pues era la marihuana antes. Y pues ya los más penos así que agarran una flauta con Zarolo, la agarra con el Tinder. Eso. Sí, Nada más. porque estamos hablando que era un movimiento de pandillas de los años 80, era diferente. Sí, Entonces era más químico el rollo, sí, era más solventes y ese sí, o rollo. sea, es más fácil de conseguirse. Sí, pues ibas a una ferretería con 5 pesos y ¿cuánto costaba en aquellos tiempos? 50 centavos. Pues no sé, pues sí, pues yo sabía mucho eso y yo veía mucho eso y los vatos que le decían la flauta, Que era era una flauta. una topa llena de puro Zarolo. Una Y con flauta. eso se ponía. Bueno, yo veía que se ponían esas madres. Qué Yo la llegué a loco. agarrar, pero no das de cuenta, pues esto no. Pero sí, sí fuma marihuana. ¿Nunca te llegaron a lesionar en alguna pelea, Lalo? Sí, ¿Qué peligros corrías? Cuéntanos cómo era ese modus vivendi no, de pues, yo mi pandilla, yo mi barrio, no te cruces, porque etcétera. pues vamos a ver que te reconocieran, que te desconocieran y eras día de Kelly y pues ya eras caldo. Pues vamos a era zapatería, se asegura. Zapatería, Zapatería era una zapatería. zapateadota que te daban, Sí, puras una vez me patadotas, dejaron a mí estillado de este brazo, donde me cubrí las patadas. donde te Y por la cubriste las nariz nomás. patadas. Cabrón, o sea, ese detalle de la nariz lo traes desde aquellos años. Sí, los que yo sé. O sea, en algún Converse, güey. O sea, eso que le ven a Lalo ahí es la punta del Converse. Haz de cuenta es el plastiquito blanco, dímelo. No, no. Oye, el- el- Ay, bonk. se quedó sin Converse, el vato se le zafó la lengua. Y llegó Lalo y, mijito, ¿qué te pasó? No, me le di unos narizazos al El Converse del Converse. vato. ¿Cuál era la postura de tu familia, Lalo? ¿Qué te decía tu mamá, tu papá? Pues sí me llamaban la atención, pero pues yo me las ingeniaba para pelarme. Te restringían, te Y, encerraban y, ¿qué onda? y me brincaba por la barra de atrás, por la bandería, y me salía. Te llamaba, o sea, Sí, el ser chavo, banda, la pandilla, los... ¿Tú eras califa o qué eras? califa. Eras califa. Yo me salía a sabiendas de que iba a llegar y iba a ser una chancliza, una cintariza, pero pues lo vivido, ¿quién me lo quitaba? Tenías tu morrita ahí, Lalo. Sí, de hecho sí. De hecho fue en la cuadra donde fue a dar el pandillo que te digo que ahí murió en la casa. A unas cuantas casas de donde quedó eso. ¿Dónde estaba tu morra ahí? Sí. Y pues el hermano de ella también andaba ahí. ¿Extrañas esa vida, Lalo? Pues no, pues ya fue, digo, pues en su momento lo viví y ahorita pues ya fue. Nomás Lo recuerdo, lo sí. recuerdas, Lo remembranzas que bueno tienes. y lo malo no. Lo bueno. Pero sí, sí tuve una morrita ahí. Sí tuve Y una ibas morrita. y la veías, le llevabas a Sí. cenar y ese Y de pedo. repente su hermano me sacaba juido. No, la clásica. No, o sea, huevo, pues, le estabas comiendo el mandado. Y pues ya hasta después que, nada, pues mi cuñada fue ya que. La familia, entonces la postura de tu jefa era, hijo, ya no te Sí, salgas, no, y ya. me ponía unas buenas chanclizas, cintarizas y todo, pero pues ya lo vivido, ¿quién me lo quitaba? O sea, yo sabía que me iba a pasar eso. Ajá. Y a conciencia lo hacía. No, pues me voy a salir, pero ya sé, de regreso, lo que me espera. Lo bueno y lo malo que te dejó ser pandillero, Lalo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? No, pues lo malo es que, pues sí, pues la salud, el toque, sí, como te decías tú ahorita. En la salud, sí, por tanto mugrero, que la chingada droga y mal pasados. Eso es lo malo que Eso te es lo dejó malo. ser chavo banda y en especial la pandilla y lo bueno, Lalo. Pues que no le veo nada bueno, la verdad. No le veo nada bueno, amistades, será. Amistades. Si forjaste amistades leales ahí. Y que pues se aprende a andar solo en la calle también. Aprendes a distinguir lo bueno, o sea, lo que es mala Sí, ya no te la no. cuentan. No, Y no. me imagino que ya después llegaste a Santa y te querían chamaquear y, hermano, Y ¿sabes de no, dónde vengo? y ¿Cómo te sí, decían a ti, Lalo? allá en el barrio, Lalo, o el pollillo, el pollillo. eran los más chavillos. 10-28 dijo el niño trailer, dímelo. 10-28. El pollillo. Qué chingón, Lalo. Entonces lo malo es a lo mejor los rollos, secuelas de haber vivido de esa manera con tanta loquera. Y lo bueno, las amistades leales que te dejó. Una que otra que anda todavía.
Porque muchos del vicio ya no están. O el vicio ya no están. Lalo, si tuvieras un morrito enfrente ahorita de 15 años sentado, que sepas que se está yendo por ese camino, por el camino de las pandillitas, porque ahorita ya son pandillas más modernas, pero de la loquera, ¿qué le dirías, Lalo? No, pues que le piense 2 veces antes de hacerlo. Porque si no va a sufrir mucho. Si agarra ese modo de vivir. Y las drogas ahorita pues están más fuertes. Ya no sabes ni qué. Yo les diría que pues mejor se la lleven tranquila, fría. Que le piensen muchas veces antes de meterse a algo. Que piensen en su familia, en el futuro, en su futuro de ellos. Lalo, yo creo que no hace falta que te diga que disfruté mucho esta entrevista. Es cortita porque ya no tenemos mucho tiempo. Pero te quiero agradecer por el espacio que me diste, por la confianza y por contarnos todo esto. La verdad, a mí es algo que yo a veces platico contigo y lo platicaba con Huesos, que me decía Huesos, es que este vato es real. O sea, ahorita, y estamos muy acostumbrados a ver así como que fantoches, o de que nada, pandilleros, y yo fui pandillero. Realmente la pandilla fue esa. O sea, el tener una banda, el estar unidos, el que cae uno al bote y le llevas botana, de que esto y que lo otro es lo que hace la familia. Que deja cosas malas, pues son cosas que pasan. Te agradezco mucho, Lalo, por haber aceptado mi invitación. Te quiero agradecer por la confianza nuevamente y que sepas que aquí tienes tu casa. Se te aprecia mucho, eres mi Lo sé. carnal, eres mi carnal machín. Y gracias por la confianza, Lalo. Y nuevamente, el mensaje para los niños es: aléjense del rollo. Así es. Así es. Muchas gracias, Lalo. Y porque, pues sí se sufre. Se sufre. Sí, yo lo he visto. Se sufre Yo lo he y visto. pues es mejor que le piensen. O sea, tengo un sobrino que sí le digo. Tiene 20 años y ahorita ya anda por ahí también. Anda recio. Y ayer antier también le dije lo mismo. Que, que no hiciera nada malo. Que haga las cosas bien. Que se la lleve suave. Sí, para que aguanten esta vida, porque ahorita llega cualquier otro y Y llega otro adiós. más peor que tú. Exactamente. Señores, Y después ya nada es igual. ya no es igual. No es igual. Muchas gracias, Lalo. Chingón. Nada. Señores, esto fue todo menos un podcast. Estamos aquí pendientes. Chao.